para dar respuesta a cada uno de los diputados que formularon preguntas hasta por 20 minutos. Con mucho gusto. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, primero le diría a la diputada Soraya Bañuelos que coincidimos en su apreciación. El gasto en educación no es un gasto corriente, no es un gasto improductivo, es un gasto sin duda de inversión que fomenta y tiene un impacto colateral en muchos sentidos. Y también coincidimos que los maestros son los menos culpables de esta situación. Es por eso que el compromiso del gobernador Alejandro Tello es que sigamos cubriendo en tiempo y en forma con esta obligación, aún en la situación tan grave que traemos. Y bueno, pues también le agradecemos que reconozca en su gremio, pues que a pesar de las adversidades financieras hemos cubierto puntualmente todas y cada una de los rubros que componen el salario de las y los maestros zacatecanos y que además es en justicia por un gran trabajo que hacen por la niñez zacatecana. ¿De qué manera orientaremos los esfuerzos para resolver el tema de la educación? En diciembre del año pasado estuvimos a punto de entrar al Fondo de Compensación del FONE. Nos reunimos no menos de 6 ocasiones con la presidenta de la Comisión de Educación, la maestra Hortensia Aragón. Teníamos ya convenido que Zacatecas entrara con 1,000 millones de pesos a ese fondo de compensación. Ellos traían la Comisión de Educación, nos reunimos en privado y en el pleno, el gobernador y un servidor con ella, y bueno, pues había la intención de esa bolsa de 2,000 millones otorgarle 1,000 millones de pesos al estado de Zacatecas, reconociendo de verdad la gran inequidad que sucedió en la transición FAE-FONE. Sin embargo, de último momento disminuyen la bolsa a 1,000 millones y decide la maestra Aragón mandarlos a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, de mandárselos por supuesto a mi Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces vamos a seguir insistiendo para que uno sea el camino del fondo de compensación, lo estamos planteando en 1,800 millones, y el otro sea precisamente que se absorba de manera central la nómina de FONE como se hizo en el 90% de las entidades federativas en el país. Al diputado Lolo Hernández le diría que la tardanza, bueno, primero le ofrecería una disculpa. Yo sé que usted es el presidente de la PPF y usted un poco sufre también esta, a veces falta de liquidez, donde en principio lo que estamos previendo desde el Estado es cubrir todo el capítulo 1000, por eso el capítulo 1000 siempre le llega en calendario. Los otros capítulos del gasto, conforme vamos despresurizando la nómina y conforme se va acumulando y recibiendo los recursos del gobierno de la República, vamos solventándolos. Sin embargo, me llevo su preocupación para que ustedes puedan tener una mayor planeación de su gasto. Me queda claro que es importante que reciban el recurso en el calendario que está previsto y bueno, pues nos comprometemos a hacer un esfuerzo para que ustedes tengan el recurso de acuerdo al calendario y nosotros veamos qué otras áreas de la administración pública centralizada un poquito diferimos para que ustedes puedan contar con ese recurso. Respecto de sus dos primeras preguntas, yo esperaría que el ingeniero Marco Vinicio Flores, titular de la Unidad de Planeación, quien realiza toda la evaluación al desempeño y quien está cotejando de manera cotidiana el avance y contrasta contra el Plan Estatal de Desarrollo y todos los temas sectoriales, es quien nos puede dar una respuesta puntual a esos dos planteamientos. A la diputada Alma Dávila. Si me permite, señor secretario, por respeto al orador, les suplico de favor si pueden ocupar sus espacios. Adelante, señor secretario. Con su permiso, señor presidente. A la diputada Alma Dávila le quiero comentar que coincidimos con su apreciación. Tenemos un endeudamiento sumamente grave, de verdad, absolutamente grave. También hay que decirlo, no solo es responsabilidad del Ejecutivo anterior, también la legislatura aprobó estos créditos y lo aprobó con mayoría calificada.
Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. El monto total de la deuda llegó en 2016, en su punto máximo, en septiembre de 2016, a casi 8,000 millones de pesos, 7,860 y pico millones de pesos. El servicio de la deuda o lo que pagamos cada año, lo que se presupuesta cada año es en números agregados por el orden de los 1,000 millones de pesos. Y el porcentaje que significa respecto del valor de la hacienda pública es por el orden del 3%, con lo cual es absolutamente manejable. Por eso estamos ya en semáforo verde y por eso también la Secretaría de Hacienda nos da la posibilidad de que eventualmente podamos recurrir a otro endeudamiento hasta por un 15% del valor de la hacienda pública. Si el valor de la hacienda pública del Estado de Zacatecas en números agregados es de 30,000 millones de pesos, estamos hablando más o menos entre 4,000 y 4,500 millones de pesos. Sin embargo, no lo haremos. Desde el principio el gobernador se comprometió a ello y vamos a cumplir su palabra. Al diputado Raúl Ulloa le quiero comentar que efectivamente desde los evangelios los recaudadores de impuestos eran mal vistos por la sociedad y de verdad que no es una actividad que nos agrade realizar. Sin embargo, pues el gasto público por mandato constitucional necesita forzosamente fuentes de financiamiento y esas precisamente las encontramos en los impuestos. Usted hizo un razonamiento muy inteligente. Nosotros en próximos días habremos de anunciar la suspensión para el próximo año del impuesto sobre tenencia. El impuesto sobre tenencia al principio generaba una recaudación que oscilaba entre los 90 y los 120 millones de pesos. Este año no llegaremos a 70. ¿Qué significa esto? Migración de la base, es decir, lo que usted precisamente acaba de comentar. Nuestros contribuyentes, nuestros empresarios, porque hay que recordar que el impuesto únicamente se aplica a personas físicas con actividad empresarial para que puedan hacer deducibles contra impuestos sobre la renta el pago del impuesto sobre tenencia. Perdón, secretario, a ver si pueden modular un poco el sonido porque aquí nos retumba bastante, por favor. Lo alejo un poco, yo creo, mira. Adelante. Adelante. Bueno, entonces, efectivamente este anuncio estamos por hacerlo ya en cuanto concluya la glosa, se mantiene en suspenso porque efectivamente ya no tenemos la recaudación que teníamos por esa migración de la base. ¿Cuánta gente se ha ido? La verdad es que se ha venido compensando de una manera, digamos, muy apropiada. Hoy nuestro padrón vehicular en números agregados es de alrededor de 500,000 vehículos. Cada mes se dan de alta entre 3,500 y 5,000 vehículos que vienen de otras entidades federativas. Hay que recordar que aun cuando aparentemente en Zacatecas la carga tributaria por derecho de control vehicular es superior a entidades circunvecinas, nosotros no tenemos derechos asociados a emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Esto es las verificaciones vehiculares. Si ustedes obtienen placas de Aguascalientes, están obligados de manera trimestral a hacer estas verificaciones de que no estén contaminando la atmósfera. Igual San Luis Potosí y Durango. Es por eso que hemos notado que nosotros estamos recibiendo en municipios colindantes una gran cantidad de vehículos. Estos, por supuesto, los damos de alta siempre y cuando acrediten un domicilio en Zacatecas y luego pasen la inspección de verificación de vehículos en situación crítica, es decir, que los vehículos no hayan sido robados en otra entidad federativa y dar certidumbre que quien trae placas de Zacatecas es un vehículo absolutamente en orden. Lo que usted comenta de este convenio respecto a los avalúos catastrales no es un monto tan grande, más o menos el Estado capta en todo el Estado como alrededor de unos 70, 80 millones de pesos. La fuente de financiamiento por excelencia de los municipios es el impuesto a la propiedad raíz, es el impuesto predial, como sucede en otras partes del mundo. Obviamente nuestra captación está muy por debajo, ya no hablemos de países como Estados Unidos o Canadá,
incluso de estados, digamos, vecinos, estamos ni siquiera a la tercera parte. El único municipio que hizo una reforma que nosotros recomendamos a través de las asambleas financieras fue la capital, donde en zonas, digamos, de mayor valor adquisitivo se hizo una adecuación del impuesto predial. Pero bueno, pues es un tema que sin duda es una potestad de los municipios, que poniéndonos de acuerdo no tendríamos ningún problema en que lo asumieran de manera adecuada. Finalmente, comentarle que cómo está el estatus de la devolución de los municipios. Publicamos un decreto gubernativo hace algunos meses donde se da una especie de borrón y cuenta nueva hacia atrás y que empiecen a pagar el impuesto hacia adelante, donde octubre y noviembre pagaban solo el 25% y diciembre el 50%. No tenemos en ninguna legislación la posibilidad de devolver el impuesto. Esto forma parte de la hacienda pública del Estado y sí quiero decirles que prácticamente nadie está pagando el impuesto en los municipios. Son muy pocos los municipios que lo están pagando y bueno, pues emitimos este decreto en el ánimo en que se puedan regularizar. Finalmente, a la diputada Lisbeth Márquez le comentaría que no es tanto el volumen de recursos que tenga cada secretaría, tiene que ver más con las acciones que transversalmente podemos hacer desde el presupuesto, es decir, desde ese campo que tengamos acciones en favor de los migrantes, desde la Secretaría de Economía que tengamos fondos en apoyo al sector de los migrantes, desde la Secretaría de las Mujeres en el mismo sentido, estar considerando, la eficacia en función del volumen de recursos que recibe una secretaría, me parece que no resultaría tan conveniente, porque lo único que tendríamos es la burocracia que interviene, directamente en los programas hacia ciertos grupos, en este caso hacia los migrantes. Creo que lo que debemos de consolidar son estas políticas públicas con este enfoque de transversalidad, para que podamos desde todas las secretarías proteger a las mujeres, proteger por supuesto a los migrantes y así sucesivamente. Es cuanto, diputado.